Bueno, ¿qué tal comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? Acá el Loco Lalef, nuevamente en formato Teatro Negro de Praga. Hoy para un video rapidito, que seguimos con la temática de Malvinas. Pero bueno, como hasta el 1 de mayo, obviamente, si nos remitimos obviamente al calendario de hitos del conflicto, sabemos que bueno, las principales acciones fueron del 2 al 4 de abril. Posteriormente hubo toda la movida diplomática y hasta el 1 de mayo con el bombardeo al, a las principales posiciones argentinas, tanto en Puerto Argentino, en el aeropuerto, como en Darwin. No hubo mucho que informar, ¿no? Es decir, era una tensa calma, y todo el mundo miraba más a la ONU que obviamente a las islas, ¿no? Pero bueno, en este caso, más allá de toda la cuestión diplomática, acuérdense que el 6 de abril la Organización de las Naciones Unidas había sacado una disposición en donde obviamente declaraban, una declaración donde declaraban a la Argentina como país agresor, y eso básicamente lo que hizo fue legitimar la operación Corporate, que era el nombre en clave bueno, de la operación, del operativo para recuperar el archipiélago por parte de las fuerzas británicas. ¿Qué pasó desde el 4 de abril, es decir, de que se toma Georgia y se termina con la Operación Rosario, hasta el 1 de mayo, donde sucede a las 4:40 la Operación Black Book 1? Fue básicamente un redoble, y más allá después obviamente del 6 de abril, ¿no? Donde ya aceleradamente entramos en un estado de guerra con Gran Bretaña. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente al gobierno argentino no le quedó otra, al perder la batalla diplomática, más allá que después se siguió con sesiones en la ONU y con sesiones en la OEA, y a ver si se activaba el TIAR y toda, bueno, como dice alguna gente, la zaraza diplomática que no sirvió para mucho, por lo menos para el lado argentino. Obviamente para el lado de la OTAN significó mucho, y fue un gran dolor de cabeza para el Vaticano, que también le tenemos que prestar mucha atención. Se ha escrito muy poco sobre la actitud del Vaticano, representado obviamente por Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. Su actitud que tuvo desde el punto de vista de la política exterior por el asunto Malvinas. Ahora, si quieren, lo tocamos un poco. Pero en cuestión política y operacional de las fuerzas argentinas, podemos decir de que, bueno, acá a la Junta de Gobierno y a su comité militar, que era ese elemento digamos, de toma de decisiones de asesoramiento a la Junta, lo que se decidió fue obviamente redoblar la apuesta. Cuando veíamos que ya la guerra era inevitable y que las fuerzas británicas se acercaban y había un gran, digamos, nivel por parte de los altos mandos militares, un gran nivel de desconocimiento de los elementos que podían venir. Eso obviamente amerita otro video, posiblemente lo haga mañana, hablando en memoria del coronel Doglioli. Les voy a contar bien la historia de ese tipo fuera de serie. Pero bueno, mañana se los voy a comentar mejor. Voy a contar bien la anécdota de que el Ñato Rico la cuenta muy bien siempre que le hacen un reportaje, pero bueno, yo lo voy a recordar. Eh, pero básicamente lo que pasaba era que, bueno, se redoblaba la apuesta. Como se sabía que obviamente iban a venir los británicos con tropas terrestres, lo que se hizo fue básicamente dejar la idea de dejar un pequeño destacamento de elementos de ejército, como podría ser una compañía del Regimiento 25 o hasta un escuadrón de gendarmería, para realizar tareas obviamente meramente de seguridad o meramente policiales, a quedar básicamente o conformar en las islas, hasta que llegaron los británicos y desembarcan el 20 o 21 de mayo en San Carlos, ya con una división, digamos, con 2 brigadas, mejor dicho, sí, una división disminuida, porque
nuestra organización en ese momento creo que era terciaria, es decir, faltaría una brigada para conformar una división. Por eso se mandó a un general de brigada, como era el general Menéndez, como gobernador y comandante militar de las islas, con dos generales de brigada más modernos que él, y no mucho más, porque creo que Joffre era compañero de promoción de Menéndez, pero bueno, Menéndez al haber sacado mayor puntaje, como en el ejército todo está absolutamente escalonado y jerarquizado, teóricamente ese general, el general Menéndez era superior sobre el general Joffre, pero eran compañeros de promoción, obviamente amigos de toda la vida. Imagínense que por ahí se habrán conocido a los 18 años en el colegio militar, ya con 50 y pico era toda una vida juntos, ¿no? De camaradería y de amistad. Pero bueno, volviendo al tema, les vuelvo a repetir, de dejar solamente un muy grupo reducido de efectivos militares o de fuerzas de seguridad, como era la gendarmería y por ahí algunos efectivos de prefectura para mantener un apostadero naval, terminamos obviamente con dos brigadas de ejército, la número 3 y la número 10, la 10 encargada del control de Puerto Argentino y la 3, la llamada Litoral, encargada del resto de las dos islas. La Marina también obviamente agregando elementos de infantería marina, como fue el BIM-5, y la Fuerza Aérea también agregando elementos de aviones Pucará, aviones de transporte, etcétera, etcétera. Es decir, un pequeño gran ejército, digamos, para defender el archipiélago, principalmente las dos islas, ¿no? ¿Esto a qué se debió? Bueno, hay una famosa anécdota, que yo siempre la cuento, que en esas visitas de Alexander Haig, que era el secretario de Estado de Ronald Reagan, obviamente el jefe de la diplomacia norteamericana, como lo es ahora Marco Rubio en el gobierno de Trump, o lo fue Anthony Blinken en la época de Joe Biden, el jefe de la diplomacia, es decir, es el tipo que interpreta la voluntad del presidente de Estados Unidos a nivel política exterior, es el que la pone obviamente en práctica. Este hombre, bueno, obviamente fracasó porque la idea de Reagan era parar esto de alguna manera, porque era un agujero que se estaba presentando en Occidente ante la mirada atenta y bastante condescendiente del Pacto de Varsovia y de Moscú principalmente. Ni que hablar la mirada de Juan Pablo II, que se le generaba un gran problema porque obviamente era un país católico como la Argentina, enfrentándose a un país protestante, pero con contactos muy, muy aceitados con el Vaticano. Es decir, después de finalizar las guerras de religión, digamos que entre el Vaticano y Gran Bretaña siempre hubo muy buenas relaciones. Entonces, de todo tipo, políticas, financieras, lo que venga. Esto era un problema muy grave, por eso siempre hablo de la pata anticomunista que formaron el Vaticano, Londres y Washington. Entonces este era un gran inconveniente. Entonces, volviendo al tema de Alexander Haig y sus visitas a Buenos Aires, un momento que a este hombre, que había sido militar, creo que había combatido, calculo que por la edad que tenía, habrá combatido en la Segunda Guerra Mundial o en Corea, o habrá estado en Vietnam también, bueno, porque era un hombre ya grande en el año 82, así que seguramente en alguno de esos tres conflictos habrá estado, era general retirado. Y lo sacan por helicóptero, la misma escena parecida como cuando la sacan a Isabel Perón o cuando se va de la Rúa en el 2001. Bueno, este hombre también lo sacan en helicóptero desde el helipuerto de la Casa Rosada, luego de tener una reunión con la Junta Militar, para que vea la cantidad de gente que estaba reunida en la Plaza de Mayo, ¿no? Es decir, la opinión pública argentina en una actitud por ahí hasta, digamos, un poco histérica, ¿no? Porque una semana antes de la Operación Rosario había habido una demostración del pueblo argentino coordinado por la CGT y otros partidos políticos pidiendo a ver si se podía llegar a abrir el proceso democrático. Y bueno, obviamente esa demostración fue absolutamente
repelida por las fuerzas del orden, por la Policía Federal principalmente, era la que reprimía en aquella época, una represión bastante fuerte por parte de la policía. Y bueno, a la semana estaban en el mismo lugar donde se había hecho la represión, todo el mundo a los abrazos porque se habían reconquistado las Malvinas. Pero bueno, después obviamente no se tomó conciencia de esta situación, lo del 6 de abril pasó como desapercibido, pasó como una demostración en la ONU de zaraza diplomática, pero lo que terminaba haciendo era dándole luz verde a los británicos para que se siguieran acercando ya sin ningún tipo de miramiento hacia las Islas Malvinas, ¿no? Estoy hablando de la flota, de la Task Force. Eh, y esto, bueno, obviamente generó, por ejemplo, la famosa anécdota que yo le cuento de que un ministro, una vez que Alexander Haig se va y ve cómo, bueno, obviamente la Plaza de Mayo desbordando de gente y de fervor, seguramente esa gente se debía extender hasta bastante profundo en la Avenida de Mayo y en las dos diagonales, tanto la sur como la norte, que son dos, para los que no son de Buenos Aires, son las tres avenidas. Bueno, la Avenida de Mayo es mano hacia el oeste, pero la diagonal norte y la diagonal sur tienen manos que confluyen hacia la Plaza de Mayo. Y este ministro le preguntó al general, ¿por qué no damos vuelta a las cosas, no repatriamos a las tropas, dejamos un contingente pequeño y seguimos negociando y tratamos de bajar un poco el nivel de calentura, digamos, ¿no? Bueno, no lo dijo así, obviamente, pero... Y Galtieri lo miró con comprensión y le dijo, mire, usted tiene razón lo que me está diciendo, pero si yo llego a dar esa orden, a usted y a mí, en este momento no, nos cuelgan y a toda la Junta Militar nos cuelgan de la pirámide de Mayo. Es decir, el gobierno militar estaba redoblando la apuesta, sabía de que esto iba a ser muy complicado, de que era muy difícil volver atrás en la toma de decisión y en el paso que se había dado a partir del 2 de abril, y sumado a la derrota diplomática del 6, no quedaba otra a nivel político y a nivel de opinión pública, obviamente de seguir redoblando la apuesta y ver a ver qué podía llegar a pasar. Obviamente de ahí comenzó todo un proceso en donde se dieron buenas acciones y acciones deleznables, ¿no? Deleznables no desde el punto de vista operacional o desde el punto de vista logístico, era muy complicado poder ganar esta campaña. Esto era muy, muy difícil. Estás peleando en un archipiélago con una fuerza naval, digamos que estaba, por lo menos en la parte aeronáutica, estaba en crisis, en donde tuvo que cancelar leyes que regían el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas para poder adaptarlas a la nueva realidad. Y esto se los comento rápidamente. En el año, cuando asume el general Onganía, ya cuando derroca al presidente Illa a finales de la década del 60, y ya terminada los conflictos entre azules y colorados en el seno de las Fuerzas Armadas, el general Onganía, que era el jefe del bando ganador, los azules, lo que dispone es una ley orgánica del Estado, en donde dispone de que el ámbito de acción de la Marina y principalmente de la aviación naval era obviamente de la costa hacia hacia las 200 millas y obviamente más al este. Y el ámbito de acción de la Fuerza Aérea Argentina iba a ser desde la costa hacia el oeste, ¿no? Es decir, hacia la cordillera de los Andes, más mirando a Chile que otra cosa. Bueno, cuando se genera todo este proceso de Malvinas, obviamente que los doctos que rodeaban a la Junta Militar han dicho, mire, mi general, mire que acá tenemos un problema, porque la Fuerza Aérea, si usted necesita que actúe y que refuerce el accionar de la aviación naval, vamos a tener que derogar esta ley, que data, pongámosle, del año 68, 69, o un poquito antes, 67, porque si no la Fuerza Aérea no va a poder actuar. Y ya el mal estaba hecho, porque la ley esa no era que decía, bueno, la aviación, la aeronáutica opera de tal lugar a tal lugar y la aviación naval de tal lugar a tal lugar. Afectaba además también a la doctrina y al equipo. Es decir, los aviadores los aeronáuticos, es decir, los pilotos de la Fuerza Aérea no sabían atacar barcos
Y la aviación naval estaba especializada en atacar, obviamente, embarcaciones, y por ahí no tenía el material suficiente por hoy para atacar una posición en tierra. Es decir, digamos que por ahí la aviación naval tenía una ventaja sobre la aviación, en este caso, ¿no? En este caso específico, porque era obviamente una guerra anfibia, una guerra aeronaval, y obviamente los que tenían el know-how para eso era la aviación naval, no la Fuerza Aérea. Es decir, la Fuerza Aérea tuvo que aprender de golpe todas estas técnicas para poder atacar a las embarcaciones que iban a empezar a rodear el archipiélago, cosa que obviamente lo hicieron con mucha bravura y la verdad que con un saldo positivo más allá de la cantidad de pérdidas que tuvieron. Pero bueno, con este ejemplo yo le estoy dando más o menos a entender lo que fue organizar y tratar de llevar adelante una campaña que obviamente las líneas logísticas estaban muy estiradas, y muy complicado a nivel vectores para poder transportar toda la carga logística que se necesitaba para aguantar esa guarnición que había en las islas, ¿no? El general Omar Bradley, uno de los grandes generales norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial, decían de que la logística lo era todo, ¿no? Y no era un oficial de intendencia ni de arsenales, era un soldado, no sé si era del cuerpo comando, digamos, no sé si era de infantería o de caballería, pero un soldado del frente, pero él consideraba ya en la década del 40 que la logística lo era todo en la guerra. Y eso, bueno, obviamente en Malvinas se sintió rápidamente, a partir del 1 de mayo, unos días antes, ya los británicos hacerse con el poder de las aguas y del aire, ¿no? Así que bueno, básicamente fue eso, es decir, hasta el 1 de mayo no hubo muchas novedades, más allá de que, bueno, rápidamente los argentinos trataron de llevar la mayor cantidad de equipo y de gente posible vía aérea, para poder tratar de proteger lo más rápido y eficaz posible el archipiélago y principalmente lo que sería Puerto Argentino, que era, bueno, obviamente el lugar clave del conflicto. Así que no mucho más hay para hablar hasta, bueno, lo que será el 1 de mayo, en donde comienza verdaderamente la guerra, ¿no? De las Malvinas. Así que bueno, esto era lo que le quería comentar. Seguramente mañana les voy a estar contando un poquito la historia en Malvinas del coronel Doglioli, que en aquella época era mayor. No les voy a adelantar mucho más, pero bueno, fue un tipo que estudiando la pegó en casi todo. Pero bueno, mañana se los comento con mayor amplitud. Nos vemos, agur.